En el video pasado vimos en análisis de datasheet y funcionamiento del sensor LM35, un sensor barato y versátil para medición de temperatura ambiente. Ahora, en esta segunda parte vamos a aprender cómo implementar este sensor en un diseño simple, un lector de temperatura digital usando un microcontrolador y un LCD 16x2 controlado por puerto I2C. Para implementar este sensor tenemos dos parámetros a resolver. Primero es acondicionar y amplificar la señal y posteriormente realizar el código para la lectura de temperatura y muestreo en LSD. Comencemos con el acondicionamiento de la señal. Tenemos que el sensor nos entrega una salida lineal de 10 mV por grado centígrado. Esta señal es relativamente pequeña, por lo que necesitamos amplificarla. ¿Pero cuánto? Para saber esto, necesitamos conocer las características del conversor analógico a digital del microcontrolador, en este caso siendo un Atmega 4809. Para este caso tenemos una resolución de 10 bits y un voltaje de referencia de 5 volts. Posteriormente tenemos el rango de temperatura en el cual va a operar el sensor. Para este caso vamos a establecer un rango de temperatura de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Esto equivale a una salida del sensor de 200 mV a 600 mV. Dado que tenemos un límite de 5 volts como amplitud máxima, debemos ajustar la ganancia en nuestro amplificador de manera que no sobrepasemos este amplitud límite. Para este caso vamos a definir una amplitud máxima de 3 volts. Dado que la amplitud máxima de salida del sensor será de 600 mV y nuestra amplitud tope de salida es de 3 volts, dividimos 3 volts sobre 0.6 volts y obtenemos una ganancia de 5. Esta será entonces la ganancia a implementar. Usando un amplificador operacional convencional, entonces tenemos una RG y una RF de 4 kΩ y 1 kΩ respectivamente, usando la fórmula de amplificador operacional no inversor. Bien, ya que tenemos la parte de amplificación de señal preparada, es hora de preparar nuestro algoritmo de lectura. Aprovecha la promoción especial. Los 5 libros más las 2 revistas por solo $18. Solo disponible en nuestra página web prismasemnetwork.com. Link en la descripción. Nuestro algoritmo de lectura depende directamente de la referencia y resolución del ADC. Para obtener la resolución del ADC en valor de milivolts, tenemos que dividir el valor de voltaje de referencia sobre el valor de resolución en decimal. Esto equivale a 5000 mV sobre 1024. Tenemos como resultado 4.88 mV por bit, por ende tenemos 1 grado centígrado por cada 2 bits aproximadamente. Dado que ahora, con la ganancia establecida por el amplificador, tenemos una salida 5 veces mayor, tenemos que cada grado centígrado equivale a 50 mV. Entonces, nuestro algoritmo de conversión de lectura decimal a temperatura se obtiene de la siguiente manera. Dividimos el valor obtenido por el ADC sobre el valor equivalente por grado centígrado del sensor posterior al amplificador. Esto sería lectura del ADC sobre 10. De esta manera, si obtenemos una lectura de 1200 mV en el ADC, al dividir sobre el valor de grado centígrado obtenemos un resultado de temperatura de 24 grados centígrados. Bien, ya que tenemos nuestros resultados, es hora de ir al circuito a comprobar nuestros valores de operación. Bien, en esta primera prueba tenemos una lectura simple realizada por el microcontrolador y el LM35. Podemos ver que registramos una temperatura ambiente de aproximadamente 20 grados. Obviamente tenemos un rango de error de más o menos menos 1 grado. Existe el rango de error del lector de termopar y el LM35. Y aparte para el LM35 tenemos los offset que existen en el op-amp, en las resistencias, en el ADC. Entonces tenemos, aparte del offset que existe en el LM35, tenemos el offset en el op-amp, en el microcontrolador, y así nos vamos hasta agregar varias capas de errores de lectura. Podemos ver que el
incremento o tiempo de reacción no es tan rápido. Esto ya lo habíamos visto en el video previo. Esto debido a las características del cuerpo de resina epóxica del LM35. Podemos suponer que la versión de encapsulado metálico es más rápida por ser más sensible a la conducción térmica, pero de igual manera no son la mejor opción para lecturas de temperatura altas o sobre cuerpos, como podrían ser los tipos de termopar. Bien, ahora tenemos una comparativa directa entre el termopar y el LM35. Vamos a ver la diferencia de tiempo de respuesta. Podemos ver que el termopar tiene una velocidad de respuesta y aparte una sensibilidad a la temperatura mucho mayor, mientras que el LM35 apenas se registra 40 grados por encima del ambiente. El termopar registra directamente la temperatura de la flama, a pesar de que lo estamos haciendo en la misma posición. Podemos ver que ambos tipos de sensores tienen muy diferentes formas de comportamiento y de lectura. Esto lo vamos a ver en un video aparte, en el que vamos a comparar tipos de sensores de temperatura y cuál usar en cada situación o aplicación, porque podemos ver que debido a las diferencias de comportamiento de ambos tipos de sensores se adaptan de manera diferente. Implementar un sensor como el LM35 en un proyecto es demasiado sencillo en comparación a implementar un termopar, que es un poco más complejo. De igual manera es más barato implementar un LM35, entonces si hacemos una medición directa en ambiente, un LM35 es superior por sus facilidades, pero un termopar va a ser superior en el resto de aplicaciones y el resto de situaciones. Con este video concluimos la serie de análisis e implementación del sensor de temperatura LM35. Con este par de videos podemos comprobar que trabajar con este sensor es muy sencillo, a pesar de que no está precisamente adaptado para mediciones de temperatura en elementos físicos, sino en temperatura ambiente. De todas maneras, sigue siendo una aplicación muy útil de implementar en proyectos. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario.